El señor Morales. ¿Y por qué la insistencia con el señor Morales? Hay quienes dicen que ya no tiene un peso político, ya no es determinante en la política boliviana, pero que sin embargo Evo Morales no cesa o no se detiene en un proyecto regional, que le está mirando mucho más allá y que lo que está promoviendo en distintos países, incluyendo el nuestro, es una suerte de separatismo de lo que llama los pueblos altoandinos. Hemos explorado un poco de eso a propósito precisamente de que mañana se inaugura la CELAC, que es este lugar de encuentro en la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. El presidente Lula, el presidente de Brasil, el presidente Fernández, por ejemplo, ya empezaron a hablar incluso de una integración regional con una moneda en común. ¿Qué tiene que ver toda esta movilización y todos estos asuntos que están ocurriendo en América Latina, en América del Sur, con la situación particular de nuestro país y con lo que piensa el pueblo aymara peruano? Vamos a ver el reportaje de Fernando Marcelo. Es un genocidio. Un nombre más se suma a la lista de jefes de Estado que alzan su voz y opinan abiertamente sobre la crisis política y social que afronta el Perú. Tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia. A las posturas ya conocidas de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de México, Manuel López Obrador, ahora se suma nada menos que el mandatario de Bolivia, Luis Arce, quien también criticó desde afuera las decisiones del gobierno de Dina Boluarte para hacerle frente a las movilizaciones que ya han dejado más de 50 muertes en nuestro país. No por nada tenemos los conflictos que aquí cerquita a nuestro país, en el Perú, donde tenemos al pueblo peruano en una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente. El presidente de Bolivia, Luis Arce, pertenece a las filas del Movimiento Socialista Boliviano. Coincidentemente, el mismo partido que durante años acogió a Evo Morales y que lo llevó a estar casi 14 años en el poder. Este discurso internacional que maneja el señor Evo Morales, respaldado por los países del socialismo del siglo XXI, pues puede tomar el Perú. Voces como las del diputado boliviano Alejandro Reyes advierten que el plan de Evo Morales y el movimiento socialista, que también agrupa a Luis Arce, es conformar una nación aymara. Es decir, integrar a movimientos indígenas de países como Perú, Bolivia y Chile para formar un estado autónomo. Se convierte en un gobierno de fuerza que utiliza el discurso de reivindicaciones para sustentar un proyecto político autoritario donde solamente el partido se beneficia. Cabe recordar que Evo Morales ha expresado en más de una ocasión su especial interés por lo que llama la integración de Latinoamérica, que entre líneas sería el plan de la nación aymara. Este movimiento de integración desde Latinoamérica y el Caribe será una enorme satisfacción para los movimientos sociales, indígenas, obreras. Pero ¿cuál es el verdadero interés de Evo Morales y el movimiento socialista en el Perú? ¿Por qué han puesto sus ojos sobre poblaciones indígenas como los aymaras de Puno? ¿Qué es lo que ve Evo Morales en la región? Al no poder sustentar un proyecto a través del petróleo venezolano o en este caso la inteligencia cubana, pues ellos necesitan otros países que no tengan la economía tan mal o que estén bien económicamente para poder sustentar este proyecto internacional. Por eso busca el Perú, que tiene una economía sólida, por eso se hace aliado con el presidente de Chile. Sin embargo, los planes de Evo podrían encontrarse con un muro de rechazo de parte de la población aymara del sur del Perú, pues según el dirigente puneño y director de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, Bruno Medina, la mayoría de la población de Puno no tiene interés en formar parte de la nación aymara. La pretendida decisión, opinión del expresidente boliviano Evo Morales de querer hacer una sola nación, no creo que en Puno sea aceptada. Si los aymaras quieren hacer su nación, tendrían que despreciar
en esa forma directa te lo digo, a los que están en el norte de Puno, o sea, Juliaca, Zángaro, Sandia, Macusani, que son zonas quechos. O sea, ¿cómo quiere hacer una nación andina sin contar con los quechos? O sea, en Puno es un imposible formar una nación andina. Los propios manifestantes aymaras que hoy se encuentran en Lima y otras regiones del Perú protestando contra el gobierno de Dina Boluarte aseguran sentirse identificados con nuestro país y descartan formar un Estado independiente. Lo que han señalado es que aquí estaba la injerencia de Evo Morales, la injerencia en narcotráfico, la minería ilegal. Nosotros, con las personas del extranjero o con Evo Morales, ¿qué cosa tenemos que tener? Nosotros somos peruanos, no somos bolivianos. Eso es falso de que Evo Morales se mete acá. No, Evo Morales será en su país, nosotros acá en nuestro territorio. Sin embargo, para Bruno Medina, un puneño que conoce muy de cerca la cultura aymara y la ha difundido a través de sus bailes y artes, advierte que el sur del país ha estado abandonado, incluso desde los inicios de la conquista española. Puno es parte de una región del Perú aislada de Lima. Con casi 1,5 millones de habitantes, la mayoría de ellos adultos mayores, y con brechas en infraestructura, educación y especialmente salud, Medina afirma que Puno necesita la atención urgente del Estado para zanjar definitivamente con proyectos separatistas. Y esa es una de las razones principales que ese aislamiento no ha permitido que la región Puno sea una región que tenga un significativo desarrollo y crecimiento. Cada vez que hay friaje, se acuerdan con apoyos económicos, ayuda humanitaria. Cada vez que hay sequía, igualmente, sin embargo, no hay capacidad de inversión del Estado en, diríamos, satisfacer esas demandas del poblador puneño. Una gran deuda social que tiene el Perú con Puno, demandas que hoy se hacen evidentes en esta convulsión social que lleva 45 días, paralizado a todo un país. Muy bien, nos acompaña aquí en los estudios el embajador Carlos Pareja. Muchísimas gracias por estar con nosotros.